gracias una vez más. Hoy nos encontramos aquí en este bonito paraje y tengo la enorme fortuna de estar acompañada por una colega en la licenciatura y una colega en la especialidad, formada también en el mismo hospital que yo. Ella es Perla Valenzuela y las casualidades que tiene la vida, que justo antes de que yo empezara con esto, ella lanzó las primeras jornadas de cuidado al profesional sanitario, y cuando me llegó el correo dije, bueno, esto está pensado para mí en exclusiva, así que dije, Perla, yo voy. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, nos habíamos encontrado en algún congreso puntualmente y bueno, pude disfrutar de esas primeras jornadas y por supuesto que tenía que tener un espacio en Dando Luz, que como sabéis es un espacio donde la vulnerabilidad no es debilidad y donde precisamente las herramientas del autocuidado quieren ser puestas al servicio de aquel que le resume, ¿no? Así que muy bienvenida, Perla, a este espacio. Estoy muy contenta de que estés aquí y nada, quiero preguntarte para que la gente te conozca. Bueno, ella es neumóloga, trabaja en el Hospital Gómez Ulla y quería preguntarte un poco quién es Perla sin esa bata blanca o con esa bata blanca, quién eres. Muchas gracias, Marisi. Para mí es un placer que des este espacio, sobre todo a este tema que es un poco todavía tabú, sobre cuidar a quien cuida. Mira, Perla pues es un ser humano que siempre ha estado disponible para otros y que en un momento de su vida se dio cuenta que tenía que estar primero disponible para ella misma. Es madre, es esposa, es médico como de profesión y de vocación y en ese trayecto de no perder esa parte de vocación, pues fue buscando esa parte de ayudarse primero a sí misma. Sin la bata blanca yo sería madre, ama de casa, 24/7 y me encanta. Y con la bata blanca mi objetivo siempre es mantener esa misma cercanía y ese cuidado a otros. La única diferencia es que a raíz de un proceso personal me di cuenta que tenía que cuidarme a mí primero. Y ese es mi mensaje y mi objetivo y mi día a día, mi lucha, por así decirlo, de que todo profesional sanitario se dé cuenta de que tiene que estar bien primero él antes de ofrecer o de cuidar a ese enfermo o paciente, familiar o lo que la vida le ponga. Wow, o sea, también coincidimos en ese proceso, ¿no? Digamos que de oscuridad, pero del que cuando de esa oscuridad uno la mira, se permite ver qué pasa y qué hacer con ello, al final da mucho fruto, ¿no? Sí. ¿Te apetece contarnos un poquito cómo fue ese proceso y qué salió de ahí? Pues mira, sabes que por naturaleza todo profesional, médico, aquel que se dedica al cuidado de otros, tiene esa parte empática y de salvadora muy desarrollada. Entonces yo creo que eso viene ya impreso en lo que es el lenguaje del alma de una persona y lo que va a desarrollar en su vida. Eso ha sido inherente en mí y en todo ese proceso de formación médica como licenciatura y luego de la especialidad, yo siempre daba y daba. Daba y sobre todo en el ámbito de lo que es ser mujer y dedicarse a formar una familia, eso te pega un poco más fuerte porque tienes que estar siempre a la cabeza de siendo madre, cuidadora y demás. Llega un momento, cerca del 2018, en lo que yo empiezo a tener indicios, sin saber ponerle el nombre a ello,
de que estaba ya agotada. Y de hecho, como te contaba, mi tercer embarazo fue persiguiendo pues una baja justificada por el temor que tenía de permitirme ese descanso. Ahí fueron los primeros indicios y donde yo dije ya, sin saberlo, algo está pasando. Luego ya, 2019, en cuanto cojo la baja, en el 20 nace mi tercera hija y ahí ya, como te comenté y como hemos hablado, después de la pandemia, ninguno de nosotros, sobre todo aquellos que nos dedicamos al cuidado de otros y a la profesión sanitaria, no hemos vuelto a ser iguales. Ahí inicia todo un proceso de descubrimiento, de autodescubrimiento y de ponerle nombre a eso que yo llevaba sintiendo y que no me permitía ni ponerle nombre ni sentarme a decir me está sucediendo, estoy agotándome, tengo que buscar una solución, tengo que reconducir mi práctica médica, quien yo soy, porque yo amo esto. Y es ahí donde empieza ese camino, y es un camino que se ha extendido hasta el día de hoy, que me ha llevado, pues, como hemos hablado, a todo lo que te comenté, búsqueda, reorientar lo que es la práctica médica, colaborar con compañeros, dedicarme a lo que es mi cuidado para poder cuidar a otros y todo el proceso. Uh-huh. Bueno, pues tenemos un proceso muy parecido, ¿no? A mí también fue la pandemia un poco lo que me destapó ya todo. Y me viene ahora a preguntarte, ¿por qué crees que el sanitario no se da el permiso? Porque yo creo que quiero que recuerden un poco todos que en esa pandemia nos aplaudían todos, ¿no? O sea, esa carga nos llegó de ser los superhéroes, ser quien salvábamos. Entonces, ya venimos de como tú muy bien dices, de una vocación muy salvadora hacia el otro, muy hacia afuera. Socialmente ya se nos cargó con los superhéroes y superheroínas. Entonces, ¿cómo nos vamos a permitir estar mal? Yo lo digo porque yo no me lo quería permitir, ¿no? ¿Qué crees que pasa en la mente o en las emociones de un sanitario que tiene esta carga tan pesada social? ¿Por qué no se permite mirar? Claro, yo creo que se dan muchos factores. Primero, como te he dicho, una persona que es empática, que tiene esa vocación de querer salvar siempre, considera que ya él viene salvado, que es, por así decirlo, no es vulnerable. Tiene ese autoconcepto de que a mí no me pasará. ¿Por qué me va a pasar a mí cuando yo siempre he sido el que está ahí o la que está ahí? Entonces, ese es el primer autoconcepto. Luego ya, en el entorno social en el que se desarrolla, todo el mundo va a buscar ayuda hacia él, con lo cual ya va alimentándose esa semillita de, entonces yo no puedo estar mal, porque tengo que estar fuerte para los demás constantemente, y poco a poco se va anulando. Pero esto desde que inicias la profesión y la carrera, va alimentándose. Luego ya eso se mantiene en el tiempo y lo único que vamos reforzando es a nivel social de son los poderosos, son los que tienen que estar bien siempre. ¿Cómo es posible que una persona que se dedique a cuidar o que tenga en sus manos la vida de otra persona esté mal? Está mal visto, con unas etiquetas que si un médico se da de baja, de hecho, como sabes, a nivel médico, nosotros si buscamos ayuda profesional, está blindado porque está mal visto. Y eso va alimentándose tanto entre nuestros compañeros como a nivel de lo que es la institución. Es imposible y no tiene una cabida de que alguien que cuida necesite ese cuidado. Eso para empezar, y va todo rodado y alimentándose. Y ya cuando uno se planta y vas viendo que otra persona necesitaba ayuda, que un compañero se siente vulnerable, ya como que sientes una red de apoyo. Entonces, no está mal. Y eso es esa es la trayectoria que sigue. Primero, el autoconcepto que uno tiene de tengo que ser el que está bien, y luego lo que la sociedad va alimentando. Muchas gracias. Fíjate que tú me has compartido antes y ahora me has dicho un poco, ¿no? Que sí que
sí que como tenías atisbos de gente a tu alrededor también que empezaron como a dar estos signos de no puedo, o de no quiero hacer guardias, o de me pido una excedencia, o de me doy una baja, ¿no? Es decir, sí que hay gente, pero no es todavía lo Sí, común, ¿no? no es lo común. Por eso un poco este reclamo que yo creo que yo hago en mi nombre, ella en el suyo, y por eso esas primeras jornadas en las que hablamos de cómo y de qué herramientas son necesarias. Te voy a preguntar cuáles son, qué es eso que compartiste allí, qué es necesario para el autocuidado y cuáles son las que para ti son absolutamente imprescindibles ahora ya que ves la vida desde primero yo y luego los demás, ¿no? Porque este es el mensaje. Primero me cuido yo para cuidar mejor. Sí. Yo te comentaba que el origen de esas jornadas fue prácticamente una necesidad directa de mi entorno y del hospital. Ya venía de parte de otro servicio de oncología que por su especialidad en sí recibe mucha carga emocional. Y a raíz de esa necesidad y de bajas, excedencias, compañeros que se me acercaban a decir, deberías hacer algo, deberías darnos una charla, pues surgen las jornadas. Y yo creo que lo primero es aceptar que eso está ahí, ponerle un nombre en que una persona que se dedica a nivel profesional a otras personas puede agotarse, puede tener una depresión, puede tener un burnout, puede tener una fatiga emocional y hay que reconocerlo y ponerle nombre. Cuando tú sacas eso a flote, ya por inercia, si todos nos unimos, vendrán decisiones a nivel de jefaturas, a nivel institucional, que todavía queda muchísimo camino por recorrer. Entonces, lo primero sería eso, ponerle el nombre, reconocerlo y no tener miedo, no tener temor a ser vulnerables. La vulnerabilidad llega un momento en que te empodera, porque ya qué quedaría después de quien ha tocado fondo, ¿vale? Eso para empezar. Luego hay unos no negociables en todo ser humano que deberíamos ya irlo aprendiendo y que muchas veces la forma en que lo aprendemos es por tocar fondo, por llegar a una noche oscura del alma, a una crisis existencial, emocional, a una pérdida importante en nuestras vidas. Todos casi siempre llegamos ahí por ese proceso. Y creo parte fundamental de que quien da tanto necesita espacios para recargarse constantemente. Eso es un no negociable. Tiene que haber, como yo contaba en esas jornadas, en el decálogo del bienestar y de quien cuida, tienen que haber espacios para recargar todo ese drenaje emocional, físico y psicológico que se mantiene cuando estás ahí a pie de cañón, ayudando a otras personas y ayudándole tanto en la parte emocional como en la parte física por tus conocimientos científicos, ¿vale? Entonces hay una parte también en ese decálogo, la social, de tener esa red de apoyo que es importantísima con compañeros en el trabajo, poner un cierre mental a esa jornada laboral, porque no somos médicos 24/7, aunque tenemos ese estigma. O sea, llegas a tu casa, recibes el WhatsApp del amigo de, oye, me encuentro de tal forma que puedo hacer. Consultas por WhatsApp, cuando no es el amigo, es ya la familia que te espera, el hijo, el marido, la esposa, que te dice, me encuentro tal, bueno, ¿tú qué harías? Es como no desconectar. Entonces, ya ahí, de entrada, no, después que tú terminas tu jornada laboral, eres un ser humano que necesita un espacio para recargarse. Tienes que poner un cierre a esa jornada. Red de apoyo, tanto con tus compañeros de trabajo, o sea, cuando tú vas a un ambiente tóxico laboral, eso se nota muchísimo y se nota aún más en nuestra profesión, porque hay mucha competencia, hay mucho ego por delante y eso va desgastando y drenando tu energía. Ojalá llegáramos a servicios en los que trabajáramos en equipo de forma cohesionada y esa parte viene por parte de la jefatura de cada servicio. Ahí ya sería abrir un melón que no vamos a entrar ahora.
a nivel espiritual, es una parte yo creo que es fundamental. La mayoría de las personas que han tocado fondo o de los que hemos vivido la pandemia, creo que hay un porcentaje muy alto que ha podido seguir adelante porque la parte espiritual no la ha descuidado. Ha habido momentos en esas fases horribles durante el COVID en que tú no sabías cómo continuar al día siguiente. No sabías. O sea, era un agotamiento físico y mental, un drenaje que al día siguiente ya tú no eras persona físicamente. Y aún así tenías que continuar a firmar el siguiente certificado, a comunicar una noticia a la familia. Entonces esa parte espiritual no debería descuidarse. Por eso hace una diferencia enorme entre quienes han podido salir de ese proceso. Hay que sostenerse, hay que buscar esos espacios en donde yo pueda recargarme emocional, física y espiritualmente. A nivel físico, los médicos dejamos muy aparcado el cuidarnos a nivel físico. Somos expertos en, tiene que alimentarse de tal forma, necesita hacer deporte para canalizar todo esto. ¿Y nosotros? Deberíamos tener un autorrecetario en el que digamos, vas a hacer tus comidas y no vas a sobrevivir a tus horas y no vas a sobrevivir con café, como estamos acostumbrados. Y Coca-Cola. Claro, vas a hacer tu ejercicio, sí o sí, porque es tu forma de mantener tu templo. Vas a hacer la desconexión a través de meditación, una caminata, lo que haga falta. Eso deberíamos ya tenerlo instaurado de por sí, con lo cual esos son no negociables para poder continuar ofreciendo un servicio, por así decirlo, de la mejor calidad posible. Yo no puedo ser, como digo, y me encanta repetir esta frase, no puedo ser el refugio de nadie si mi casa está en ruinas. Es así. Bueno, se me han puesto todos los pelos de punta. Es así. Así es. Qué bonito. Es así. Wow, estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo, ¿no? Y para recalcar, ¿no? Un poco lo que has dicho, con lo que estoy súper de acuerdo, lo primero es aceptar que somos humanos, aceptar que tenemos necesidades, aceptar que nuestras necesidades cuentan. Eso es humildad, ¿no? Para eso hay que tener humildad, sí. Humildad de reconocer que no estamos bien y como vivimos en esta suerte de sociedad en la que dices alimentación y te he cortado un poco, pero el sueño ya no te digo. Sí. Nuestras guardias 24 horas, o sea, tenemos que estar permanentemente alertas. Y ya sabemos lo que es estar en alerta, el cortisol y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo vamos a estar bien si las necesidades físicas básicas nosotros nos las saltamos por exigencias quizá pues de que el hospital necesita, de que los pacientes necesitan, pero no podemos estar para nosotros, está en ruinas, Sí. Nuestro templo está en ruinas total. Y luego, por dar un poco la segunda parte que has dicho, espacio a la emoción y al permitirnos sentir. El médico es experto en estudiar una carrera, bueno, no sé, ahora ya está la IA y yo no sé, Sí. Tú eres mucho más joven que yo, pero nosotros nos estudiábamos grandes tochos de libros, Sí. de diagnósticos, de tratamientos, ¿no? Vivimos muy en lo mental y así nos han entrenado. Y en la carrera no se enseña a sentir, ni se enseña a compartir, ni se enseña a autocuidarse, ¿no? Ahora estamos en otra sociedad. Y luego ya lo último lo voy a dejar lo espiritual porque me parece un melón también muy importante. Pero, ¿qué crees que podríamos hacer un poco para pasar más de el pensar al sentir? Porque para crear esos espacios
tenemos que permitirnos también sentir. Sí. Mira, yo creo que en la práctica médica se nos enseña siempre a diagnosticar, a informar de una forma u otra, y cada ser humano vive su proceso y llegará a su proceso, por así decirlo, de una forma u otra. Como bien hemos hablado, posiblemente habrá personas que pasen por esta vida sin hacer una conexión emocional. Y la IA, como dices tú, viene para ayudar muchísimo. Pero yo creo que la diferencia abismal estará en aquellas personas que logren hacer esa conexión con su parte emocional. Porque cada uno llegará de una u otra forma, a raíz de una situación personal, a raíz de un paciente que le toque profundamente, hará un despertar. Y cuando se hace ese despertar, te darás cuenta de que en la práctica médica no se ejerce igual, porque yo creo que los que hemos llegado a ese proceso ya no vemos una consulta ya no vemos a un ser humano de una forma de pongo los inhaladores o inicio los corticoides, no le vemos igual, queremos analizar al completo. Entonces yo creo que si bien no está fomentado en los servicios, en las instituciones, en nuestros hospitales, esa parte emocional, deberíamos hacer una campaña en pro de. Y por ahí inicia lo de cuidar al cuidador. Cuando abres esa brechita, llegaremos a cada uno que dice, uy, yo tendría que mirarme esta parte. Yo creo que sería ya el camino. Hay seres humanos renuentes a tocar esa parte porque eso da mucho miedo. Hacer una visión interna, iniciar un camino, un proceso mirando hacia adentro, da mucho miedo. Pero yo me encanta reflexionar con mis compañeros de que cuando inicias ese camino, cuando te atreves a mirarte a ti primero, toda tu vida se va a transformar. Y aunque tenemos un sistema sanitario que va muy en contra porque tenemos que sacar listas de esperas, consultas, trabajo, deberíamos iniciar ese proceso, aunque nos tilden de, uy, la emocional, uy, la hierbas, uy, se le ha ido. Hay que iniciarlo y la nueva generación, aunque me llamas joven, me encanta, la nueva generación lo está viendo que hay unos límites que deberíamos poner, está viendo que poner atención a nuestro descanso, a nuestro bienestar es algo importante. Entonces, hay que continuar. Qué bueno. Bueno, pues entonces nosotros abanderamos el cuidado al profesional y evidentemente yo también remato esto diciendo que uno no puede dar lo que no tiene dentro, ¿no? Entonces, si dentro no tienes bienestar, no puedes ofrecer bienestar. Entonces, aquí queremos bienestar todos para poder ofrecer bienestar a los demás. Y luego has entrado en otra pregunta, que para mí es otro temazo, que eso es, y es el sentido el sentido espiritual, ¿no? En la Facultad de Medicina, o desde hace, yo creo que desde que Descartes en el siglo XVII con el materialismo y lo mecanicista se separó la religión y la ciencia, pues ahí nos creímos que éramos un cuerpo físico exclusivamente, ¿no? Sí. Y de ahí se nos enseñó, al menos a mí durante mi carrera, se nos enseñó que éramos exclusivamente eso. Pero yo también en esta etapa personal, en la que tocas fondo y en la que tienes que mirar quién eres y qué hay ahí, pues te das cuenta que todos antes o después tenemos un sentido de trascendencia o que tenemos la tendencia a buscar el sentido de las cosas, ¿no? Y esto lo hemos perdido también, ¿no? Es verdad, vivimos en esa
separación de lo físico exclusivamente, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo crees o crees que es importante para ti recuperar esto en las facultades? ¿Y cómo crees que es de importante el haber perdido esto incluso en el desarrollo de enfermedades? Wow, es un tema, vamos, que estaríamos aquí. Pero bueno, todo depende de cómo lo quieras enfocar. Yo creo que la tendencia en las facultades de medicina es, de hecho, ya tiene alguna asignatura de bienestar emocional y hay valoraciones ya psicológicas cuando un residente va a iniciar, hay una valoración ya a nivel físico y es una cosa que ya se le está poniendo atención. Para mí es imposible que un ser humano pueda desarrollarse en todo su esplendor si no tiene una parte espiritual. O sea, hay algo que falla. Hay algo que falla y puede ser el mejor clínico, el mejor médico haciendo diagnóstico. Y si tú no tienes esa parte espiritual en la que has ya descubierto y fomentado la parte tuya, es imposible que tú puedas trasladarle un diagnóstico en una forma cercana y acertada a un paciente. Un médico que no desarrolla su parte espiritual, emocional y psicológica y que la deja aparcada, está incompleto. Está incompleto. Entonces, aunque sea un tema tabú, aunque se le tenga miedo, yo creo que la práctica clínica y la parte de ser un buen cuidador está liderada por la parte espiritual. Porque cuando un ser humano se ha encontrado con sus propias sombras, le pone nombre, intenta darle toda esa luz, su vida cambia y se transforma y transforma la vida de otras personas. Entonces, para mí, no puede haber un buen clínico, un buen profesional si la parte espiritual está aparcada. En algún momento de su vida, de su trayectoria, hará la caída en picada. Y todos llegamos. Todos nacemos, o sea, porque el ser espiritual no quiere decir soy de X o de tal religión, no. Es mirar hacia tus adentros y ponerle un nombre a lo que sienta, tus sombras. Y en algún momento de la vida de cualquier ser humano eso llega, porque si no, nada de esto tendría sentido. Sí. Y sobre todo llega, y nosotras en eso somos muy expertas, expertas en acompañar este proceso, ¿no? Si no ha llegado nunca, llega en un momento que la vida te lo pone, que es el final de la vida, ¿no? Sí. Y ahí tú como yo, que hemos vivido la pandemia y hemos acompañado esos procesos de gente, ¿no? Pues te das cuenta que hay un deseo de estar en paz, ¿no? De estar en paz, y que si no ha llegado nunca, en ese momento sí que llega. No sé cuál es tu experiencia con esto, y esto sería para otro melonazo, sí. Te voy a porque el tema del final de la vida y cómo estamos haciendo en los hospitales las cosas al final de la vida también creo que sería para un tema aparte. Pero ¿cuál es tu cómo te llega a ti esto, o cómo acompañas, o cómo crees que este lado espiritual ahí ya sí que toca? Ahí sí toca. Mira, yo me considero una privilegiada porque desde muy pequeña he tenido unas experiencias que para mí, al día de hoy, con mi edad, las considero súper valiosas. Yo creo que estoy acompañando desde que tenía 8 años. Mi abuela tuvo la genial idea de prestarme, por así decirlo, a una amiga de ella que perdió a su hija a través de un suicidio. Y yo acompañaba a esta señora al cementerio, a limpiar la tumba, y la veía llorar.
imagínate el impacto en toda mi trayectoria que eso ha ¿Tenías tenido, 8 años? 8 años, en toda mi trayectoria que eso ha tenido para que yo sea una fiel defensora de respetar el proceso de morir. Fiel defensora. El acompañar no solo al ser humano que tiene el miedo, la incertidumbre, como ves nuestros pacientes en fase ya terminal sienten esa angustia y en realidad tememos a la muerte porque no sabemos lo que va a pasar. La muerte es un tránsito, como yo le explico a mis hijos también. Y nos encanta hablar del tema de la muerte, sin ánimos de que sea una parte oscura ni nada, sino si el proceso de que si estás vivo vas a tener que enfrentar en algún momento. En algunos con una enfermedad crónica, en otros de forma abrupta y duele, porque hay un duelo y porque eso hay que respetarlo. Pero cuando tú, como ser humano, has tenido tan de cerca el ver morir y a nosotros, claro, desde la facultad, entre que preparamos los cadáveres, ya estamos viendo un cuerpo inerte donde tenemos que aprender. Y luego ya lo vemos en las guardias, en la formación, vemos la muerte constantemente. Hay gente que todavía me pregunta, oye, ¿no te sorprende ver a un difunto ir a firmar un certificado? Eso, desde el respeto, siempre va a impactar, porque es una persona que ha transitado y que en un momento ha dejado ya su cuerpo físico, Y yo soy una fiel defensora de que esa parte de saber morir y saber acompañar en ese proceso se desarrolla aún más. Porque hay momentos en que como médico, como clínico, queremos insistir en buscar ese diagnóstico, insistir en tratar cuando deberíamos paliar y acompañar. Y dejar de hacer. Y dejar de hacer. Porque dejando de hacer posiblemente honres más la calidad de vida y la vida que esa persona ha tenido. Yo cuando tengo que hablarlo con mis pacientes, porque ya vas, por así decirlo, signos clínicos, intuyendo ya vas haciendo, honrando ese proceso y acompañando tanto a los familiares que lo viven de otra forma y que afortunadamente tenemos apoyo en algunos centros de unidad de cuidados paliativos, que me parece un trabajo espectacular de parte de los psicólogos que acompañan en todo ese proceso. Pero quien está ahí tomando la decisión de cuándo dejar de hacer, eres tú como clínico. Y para eso, como volvemos al tema, hay que tener una fortaleza espiritual y una entereza cultivada. Hay gente que me dice, Perla, estás todo el día hablando, leyendo. Esto no se puede descuidar. Esto es como el lavarse los dientes todos los días. Ir al gimnasio. Claro, ir al gimnasio. O sea, la parte espiritual se cultiva. Sola no se da. Tenemos la semillita todos, pero hay que cultivarla. Y para mí es importantísimo que se ponga ya un enfoque a nivel de la práctica clínica, en que hay momentos en que hay que dejar de hacer. Bueno, es así. Me encanta tu mirada porque es igual que la mía. Me venía aquí decir que en general todavía la medicina es un patriarcado, ¿no? Y el paciente hace caso de lo que diga el médico. Y si el médico quiere seguir haciendo, el paciente y la familia aceptan seguir haciendo. Y si el médico, desde su mirada, aceptando que esto es un paso que él ni la medicina tiene nada más que hacer, y acompañando a que el enfermo y la familia vean esto también de esa manera, pues entonces ellos, sin duda ninguna, porque a mí me ha pasado, dejan de hacer y están en el quiero mejor que todo siga su curso, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo esto, porque para mí, ahora lo confieso, lo voy a confesar aquí en público, esto ha sido una gran quebradura de cabeza en estas guardias y tantas guardias de tantos procesos de final de vida, donde yo he tenido siempre claro
o he tenido muy claro desde el principio que el dejar de hacer era lo mejor que podíamos hacer, pero no era una mirada uniforme y esto me ha generado mucho conflicto. Así que te agradezco muchísimo que compartas esa mirada que es igual que la mía y bueno, muchas gracias. Y hablando un poco ya, no sé ni cuánto tiempo llevamos, pero vamos a cerrar, si quieres, ya que estamos en este recorrido final. Yo siempre dejo esta pregunta, ¿no?, a todos los invitados. Y es, si te dijeran hoy que te quedan 24 horas de vida, ¿qué harías? ¿Con quién estarías? ¿Cómo lo pasarías? ¿Cómo serían estas últimas 24 horas para ti? Uf, es una pregunta que toca. Mira, yo en todo este proceso, yo creo que no hay un solo día desde mi conexión interior y mi despertar en que yo no piense que puede ser el último día. Posiblemente porque lo veo un día sí y otro no. O sea, la muerte está ahí. Y lo voy interiorizando. Y es tanto lo que he interiorizado esto que muchas veces le hablo con mis hijos. Mis hijos han desarrollado un plan de si no estás o si te pasara algo y te vas con Diosito, como dicen ellos, haríamos esto, esto y esto. Porque necesitamos tu organización, mamá. Qué maravilla. ¿Qué edad tienen tus hijos? 6, 9 y 11. Wow. Entonces, si yo tuviera la suerte y la fortuna de saber cuándo, desde luego que estaría con mi familia. Desde luego, ojalá, y lo hablaba con mi madre ayer, ojalá el fin de nuestros días sea con nuestra familia, en nuestro hogar, en donde tu alma tiene la oportunidad para que esas horas sean en absoluto amor, descanso y tranquilidad. Porque, como yo le decía, morir en un hospital es hostil. En función del hospital y en función del servicio en el que caigas. Imagínate, es hostil. Ojalá esas últimas 24 horas fueran acompañadas de mi familia, haciendo lo que me gusta, regando las plantas, echándole de comer a las gallinas, o sea, en total tranquilidad, amor, armonía, rodeada del cariño, del afecto de quienes me han acompañado en esta experiencia terrenal. Qué bueno. Me encanta. Justo ayer ponías algo en este sentido, ¿no? Que el mejor final de la vida puede ocurrir en tu casa, ¿no? O sea, y yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, el final de la vida de mi padre, cuando yo he tenido de cerca esto y yo ya estaba en el hospital, mi padre murió en casa y lo tuve súper claro él quería también, ¿no? Pero creo que este es un mensaje muy bonito también, que dos médicos, dos seres humanos que han acompañado muchos finales de vida, coincidan en que el mejor lugar para trascender es un lugar amable, y qué más amable, ¿no?, que la casa de uno de tus seres queridos. Así que muchas gracias por este apunte. Estoy segura que volverás a venir aquí porque tenemos muchas cosas en común, ¿verdad? Sí. También invito al final a que creo que la gratitud es un gran valor que debemos poner más en práctica, ¿no? Sí. Vivimos en la queja de mi padre, de mi madre, de mi marido, del gobierno, de Trump, de la guerra, o sea, vivimos en esa dinámica, ¿no? Y creo que elegir vivir en gratitud es mucho más amable y más saludable, ¿no? Sí. Así que también me gusta cerrar
preguntándoos por qué agradecimiento, puedes hacer 1, 2, 3 o los que quieras a día de hoy, ahora cerrando este episodio tan bonito, que agradeces a la vida. Yo agradezco mi existencia, la oportunidad de estar aquí y haber coincidido y seguir coincidiendo con gente tan valiosa. Yo empiezo siempre agradeciendo a mis hijos porque me dieron la oportunidad de ser su madre. Le digo gracias por haberme elegido como tu madre, me encanta ser tu madre. Agradezco la oportunidad de que se haya dado en mí la vocación del servicio y de cuidar a otros. Agradezco a Dios porque ya te digo que para mí es una parte importantísima. Mi fe, agradezco mi fe y agradezco que pueda seguir sosteniéndola a pesar de los baches que he tenido. Y al universo en sí mismo, porque mi vida, o sea, aunque esté llena de sus circunstancias, es perfecta, tal cual. Y me lo va demostrando cada día. Yo estoy agradecida con el hecho de existir ya. Qué bonito. Ya lo demás lo voy trabajando yo. Bueno, pues yo agradezco tu presencia en este espacio. Agradezco mucho ese correo que me llegó para aquel 7 de mayo en esas primeras jornadas, porque creo, y no soy la única, que es muy necesario que toda la sociedad en general, pero el personal sanitario en particular, se permita cuidarse, mirarse, entregarse, sentirse y permitirse descansar y parar para poder cuidar mejor. Te agradezco muchísimo, de verdad. Y a ti por dar este espacio. Aquí tienes esto. tu casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias.